que hay Grabando. hay varios que ya me han Bueno, mandado los... Ah, bueno, habla, Herrera, dale, presentá. ¿qué? No, 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 no. Dale, después corto esta parte. Quédate ahí. Ah, bueno, dale. Claro, claro. Claro, bueno, dale. Avanti, avanti. No, le decía lo siguiente, hay gente que ya mandó los dos cuestionarios, hay gente que mandó un cuestionario y hay algunos que no mandaron ningún cuestionario. Así que les pido que los manden, los que faltan. ¿Sí? Mañana, pasado, así, antes de que empiece Natalia con su parte, nosotros podemos tener vistos esta primera parte. ¿Eh? Bueno, bueno, empezamos con el tema de inundaciones hoy. Empezamos con inundaciones porque desde el punto de vista de la distribución de las inundaciones en el territorio nacional y por los impactos sobre la economía y sobre la gente, realmente es es el principal riesgo natural, ¿no? Peligro natural. Si bien, como decíamos la vez pasada, la mayor pérdida de vidas se han producido por los terremotos, no por las inundaciones, pero desde el punto de vista de la recurrencia y del impacto económico, ciertamente las inundaciones son el principal factor. En principio, decir que las inundaciones son un problema cuando la gente vive al lado de un río. Cuando la gente ocupa una planicie aluvial o un abanico aluvial, la inundación es un peligro natural. Si no está en esos sectores, la inundación no constituye un peligro realmente. Así que en realidad la consideración de las inundaciones como un peligro tiene mucho que ver con la localización de la gente. Obviamente, desde que la humanidad comenzó a establecerse, en particular hacerse sedentaria y en particular desde el comienzo de la agricultura y el surgimiento de las ciudades, la localización privilegiada de la ubicación de las poblaciones humanas siempre ha sido al costado de los ríos, con lo cual, ya sea por la disponibilidad de agua, para el consumo, para el riego, para el transporte, piensen que hasta que surgió el ferrocarril, el principal medio de transporte, y sigue siendo de la actualidad, es el agua. Ahora, bueno, por océano, ¿no? Pero originariamente por el transporte fluvial era muy importante también, por cuestiones defensivas, por cuestiones, un montón de cosas que hacían que la gente se localizara al lado de los ríos. Si ustedes piensan, la mayor parte de las grandes ciudades del mundo, todas están al lado de ríos, ¿no? Así que eso es un factor importante. Y con el crecimiento poblacional, obviamente, cada vez más la gente se va localizando en áreas cada vez más peligrosas al lado del río. Porque originariamente, cuando las ciudades eran pequeñas, la gente más o menos tenía claro dónde ubicarse, se alejaba de una parte más peligrosa. Ahora, con el crecimiento poblacional de las ciudades, obviamente cada vez más la gente se está localizando en los sectores cada vez más peligrosos. Caso típico de la región metropolitana bonaerense, ¿no? Bueno, las inundaciones, como decíamos la vez pasada, son fenómenos complejos, porque incluyen aspectos climáticos, incluyen aspectos geológicos, geomorfológicos, y obviamente también aspectos sociales, como veníamos hablando recién. Esa naturaleza compleja de los fenómenos naturales, de las inundaciones como fenómenos naturales, no es generalmente tenida en cuenta. Usualmente se tiende a una simplificación cuando se aborda la problemática de las inundaciones. Y en realidad esa mayormente suele ser la base de los problemas en cuanto a los distintos métodos que se llevan adelante para tratar de lidiar con este fenómeno. O sea, no considerar las inundaciones como un fenómeno complejo y que tiene múltiples componentes muy diferentes. Dentro de esos múltiples componentes muy complejos, tenemos que considerar los fenómenos geológicos. Como decíamos el otro día, las inundaciones son un fenómeno geológico geomorfológico, la lluvia es un fenómeno climático. O sea, lo que hace después el agua una vez que llega a la superficie de la Tierra tiene más que ver con los aspectos geológicos que con los aspectos climáticos. La lluvia es el aspecto climático, la tormenta es el aspecto climático. Pero una vez que el agua llega a la superficie, ya lo que controla no es tanto la dinámica climática, sino la dinámica geológica. Obviamente, la magnitud de las precipitaciones es un aspecto central, pero no es el único, ni mucho menos.
Entonces, ¿qué implica decir que es un fenómeno geológico geomorfológico? Primero, que es un fenómeno natural, es un fenómeno recurrente y es un fenómeno habitual. No es raro, las inundaciones son raras. Hay inundaciones grandes, muy extremas, pero en general no es un fenómeno raro, es un fenómeno común, frecuente. Comparado con otros peligros naturales, es muy frecuente, ¿sí? En casi todos los lugares. Los aspectos geológicos que determinan, bueno, la naturaleza de los materiales superficiales, por ejemplo, si hay roca o si hay sedimento, no es lo mismo. O sea, yo puedo tener 100 milímetros de lluvia. Si llueve sobre la roca, no es lo mismo que si llueve sobre un sedimento. Si llueve sobre un sedimento, una parte importante de esa agua puede llegar a infiltrar. Si llueve sobre una roca, va a escurrir toda. ¿Sí? Vamos viendo así muy groseramente como el valor, el monto de la en sí mismo no es todo. ¿Sí? La presencia de estructuras geológicas también puede ser importante, la heterogeneidad de los materiales superficiales, si son materiales sedimentarios o materiales sueltos, digamos, la granulometría, ¿no? No es lo mismo si es arena que si es limo, que si es arcilla, obviamente, eso ya lo han visto. Todo eso son todos factores que determinan la relación escurrimiento-infiltración, ¿no? Que hacen que, digamos, una mayor o una menor proporción de agua esté disponible para fluir en forma superficial o no. ¿Sí? Fernando, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, con lo que quieras. Respecto a la presencia de estructuras geológicas, ¿a qué se refiere con lo que está entre paréntesis? Cuando hablamos de la estructura, sí, cuando hablamos de la estructura geológica, por ejemplo, imagínense si aflora una cierta roca, una roca sedimentaria, esa roca sedimentaria tiene una estratificación, esa estratificación es cortada por la superficie, imagínense la estratificación así, y la superficie es así, bueno, una parte va a infiltrar por la estructura. Genera como una especie de permeabilidad, se puede generar una permeabilidad extra. Lo mismo si la roca está diaclasada, si la roca está fracturada, si la roca está plegada, si hay alternancia de bancos duros y de bancos blandos, digamos. Todo eso tiene, digamos, condiciones. ¿Sí? Son como sectores que, ¿se acuerdan ustedes que la permeabilidad, en hidro lo deben haber visto, la permeabilidad podía ser de dos tipos, granular o fisural? ¿Se acuerdan eso? Sí, la permeabilidad fisural básicamente está controlada por la estructura. ¿Sí? Si es granular, tiene que ver con el tamaño del grano. Por eso la permeabilidad fisural, si es importante, puede ser más importante que la granular, porque los espacios, digamos, entre estructuras pueden ser como catarata, digamos, mucha más agua puede entrar mucho más rápido que la que puede entrar por los poros. Así que, ojo, porque es importante la porosidad fisural. Obviamente, nosotros acá no, porque no tenemos roca aflorando, pero en otras regiones del país puede ser. Bueno, aspectos hidrogeológicos, como el principio de la presencia de la napa freática, ¿sí? La profundidad de la freática, que condiciona la capacidad de almacenamiento del suelo. ¿Sí? Piensen que todo lo que se almacena es de la freática para arriba. ¿Sí? O sea que por más que el material sea bastante permeable, si la freática está cerca, no almacena mucho, se satura enseguida. ¿Sí? Así que también tiene que ver el nivel freático. Piensa que el nivel freático es algo dinámico, varía con el tiempo. O sea que yo puedo tener una misma lluvia. Si yo tengo dos lluvias de 50 milímetros con una diferencia de una semana, o la tengo con una diferencia de un mes, no es lo mismo. ¿Sí? Porque el nivel freático bajó, si es en un mes. ¿Sí? Eso, por ejemplo, en Buenos Aires es muy notorio. En una semana, 10 días, el nivel freático baja considerablemente. ¿Sí? Así que varía la capacidad de almacenamiento. Fíjense todos los factores de complejidad, digamos que no suelen ser tenidos en cuenta. Bueno, también otro tema importante es que los ríos tienen una historia geológica. Cada río tiene su historia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No es algo así, no es un verso, es que cada río realmente tiene su historia. Si nosotros pensamos en una zona como la nuestra, el nivel del mar fluctuó un montón de veces, y en los últimos miles de años, muchas veces, esos ríos nuestros, por ejemplo, se están ajustando todo el tiempo a ese cambio en nivel base. ¿Sí? O sea que las formas, las geoformas, las planicies aluviales que tienen, no necesariamente están ajustadas a las condiciones actuales. ¿Sí? De hecho, hay tramos de los ríos de la región pampeana que no están ajustados. Están en proceso
proceso de ajuste a estos últimos cambios de nivel del mar, ¿no? Lo cual también hace que sean más difíciles de manejar, ¿sí? Bueno, como ven, son un montón de factores diferentes que usualmente no son considerados. Usualmente lo que se considera es la infiltración de los materiales superficiales, es la infiltración. Yo le digo lo que se suele hacer en ingeniería, no, o sea, se considera la capacidad de infiltración, pero no se considera las variaciones en lo vertical. No se suele considerar nivel freático casi nunca. Las pendientes se consideran hasta cierto punto, y si por ejemplo hay una cobertura vegetal o si hay una cobertura edáfica, usualmente no es tenida en cuenta. Digo, los cálculos de la cantidad de agua que va a llegar al río, que es la base de toda obra de infraestructura. Ese es el cálculo fundamental de cuánta agua y en cuánto tiempo llega al curso. Sobre esa base se hacen todos los estudios de las medidas estructurales. Bueno, como ven, eso depende de un montón de cosas, no depende solamente de cuánto llueve, ni solamente de la granometría del material superficial en la primera parte. Bueno, podemos ver vamos a ver los distintos tipos de... ¿Sí? Bueno, hay distinciones. ¿Tú me preguntas? Sí, no. No tengo alguna, pero estoy atento si tengo alguna. Dale, sí. Hay distintos tipos de infiltraciones. Todas las infiltraciones de grado se dedican a áreas un poquito, y todo esto son, por ejemplo, el año pasado por Rivadavia, una se llovía, se taponaron los pluviales, el mar entró con el oleaje, inundó toda la zona costanera y se inundó todo el centro de la ciudad por el mar. Eso fue en septiembre, me parece. Y por ejemplo, ascenso del nivel del lago, el lago Puelo, por ejemplo, en Chubut, y sube muchísimo. Es un lago que tiene una fluctuación muy grande. Y, por ejemplo, hay inundaciones del 2009, creo que es, no me acuerdo, el año, que inundó hasta el pueblo, que está a varios kilómetros del lago, toda la parte de guardaparque, toda esa parte, se inundó todo, el lago subió más de 3 metros. O sea, en una zona muy llana, como es la zona costera del lago Pueblo, si sube de 3 metros entra muchísimo el agua, ¿no? Por lo menos en el valle del río del Azul, que es el río que desemboca ahí, el agua entra bastante y llegó hasta la localidad, ¿sí? Así que eso es bastante común. Y después, como quinto factor, ya un factor antrópico, fallas en sistemas artificiales, por ejemplo, que se rompe una represa, o que una represa pierda, por ejemplo, en los casos, hace poquito, en las represas esas de como llega rápido, necesita tener un factor que la viabilidad naturales y antrópicas. O sea, estamos incluyendo ya en el área metropolitana la consideración de causas antrópicas, aparte de las naturales, ¿sí? Sería, como vimos en la clase pasada, ya estaríamos hablando de un riesgo mixto, de un peligro mixto, ¿bien? Natural y antrópico. Por lo menos aumentado por la característica del uso de la tierra, básicamente. La región metropolitana bonaerense, si hablamos de región metropolitana, consideramos el Gran La Plata, el Gran Buenos Aires, y ahí dice tiempo restante de la reunión 10 minutos. ¿Entramos al mismo lugar o, Marce, cómo será eso? Marcelo. El micrófono. No puedo hablar. No se puede escucha, hablar? ¿no? Tiene la voz prohibida. Llegó el micrófono. Ah, bueno. Listo. No, porque vieron, a ustedes les salió también que faltan 9 minutos y medio. Sí. Sí. Ahí entramos, está. No hay problema, no hay problema. Bueno, listo. Vive que tenía el coso apagado. Pero
tenemos 10 minutos y después volvemos, hacemos la siguiente. Entramos de vuelta en el mismo lugar. ¿Sí? Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. La región metropolitana, entonces decíamos, es el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata y las ciudades que formarían la tercera corona. Por ejemplo, Luján, Mercedes, Zárate, Escobar, Campana. Esa sería la tercera corona. Son más de 15 millones de personas. ¿Sí? O sea, casi es un tercio de la población, es más de un tercio de la población de Argentina que está concentrada en esta zona. Y básicamente hay 3 cuencas fluviales, 4, que son el Matanza-Riachuelo, el Reconquista, el Luján y el Areco. Esos serían los 4 cursos principales. Después hay algunos cursos menores, como por ejemplo el Maldonado de la Ciudad de Buenos Aires, y varios cursos en el área norte de Gran Buenos Aires, y después también algunos cursos más menores para el conurbano sur y el Gran La Plata. Y después el efecto del Río de la Plata, que no vamos a ver. Entonces, vemos que eso es importante. Desde el punto de vista de las condiciones naturales, de las causas naturales, tenemos por un lado las climáticas y por otro lado las geológicas geomorfológicas. Las climáticas son 2, básicamente. La existencia, que son frecuentes grandes precipitaciones. Cuando hablamos de grandes precipitaciones, estamos hablando de lluvias de entre 50 y 100 milímetros en 1 hora o 2 horas. ¿Sí? Lluvias de 100 milímetros en un día son comunes. ¿Sí? Producen inundaciones sin duda, pero las que producen las grandes inundaciones, las catastróficas, son lluvias de entre 50 y 100 milímetros en un par de horas. ¿Sí? Esas son más infrecuentes, pero son comunes. Por ejemplo, la última grande que tuvimos acá en Buenos Aires y en la región fue la del 2013, con lluvias que en el caso de Buenos Aires, de la ciudad, llegaron a casi los 100 milímetros en 2 horas, y en La Plata fueron extremas, con casi 300 milímetros en alguna zona en 2 horas, o menos de 2 horas incluso. Ya fueron, ustedes se acordarán, muy catastróficas, ¿no es cierto? Porque fueron valores impresionantes, 300 milímetros, no hay suelo que te chupe eso, ¿no? Se corre todo lo que llueve escurre, porque no, más en la ciudad, pero aunque estuviera el suelo descubierto tampoco puede llegar a infiltrar, por una cuestión de velocidad, de infiltración. Esa sería entonces una de las causas, la existencia de lluvias grandes. La segunda, el ascenso del Río de la Plata, del estuario del Río de la Plata, por la presencia de sudestadas. Cuando hay una sudestada, que se le llama sudestada, pero el viento más que nada viene del este, en realidad lo que hace es tirar el río contra la costa de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, como ustedes saben, los cuerpos de agua nunca cachata el agua, aunque uno crea que sí. Cuando hay sudestada, el río baja del lado uruguayo y se tira contra el lado de Buenos Aires. Cuando hay pampero, que es lo contrario, el sudoeste, tienen tormenta importante en la costa uruguaya. Le sube el río un montón. En cambio, acá cuando hay sudoeste, hay bajantes grandes del Río de la Plata, es una bajante extraordinaria. Entonces, la sudestada es muy común. El viento del este es el viento más frecuente de la región. O sea que es común que se produzcan en las zonas costeras anegamientos directamente solo por el fenómeno de sudestada, aunque no haya lluvia. Hay barrios de capital que tienen problemas de inundaciones solo con sudestada. En Quilmes. En Quilmes, en la zona de River, del Gallinero, ahí en el barrio de Núñez, en Belgrano Núñez, hay zonas que se inundan solo por sudestada. Los sótanos, por ejemplo, del barrio de River se inundan todos cuando hay sudestada. Todas las casas Perdón, no se inunda más. No se inunda más. No, se inunda. Lamento decirte que se inunda. Ahí vivía Viejo Rimoldi, ¿lo conociste, Marcelo Rimoldi? ¿Al Viejo Rimoldi? Sí, un geólogo. Bueno, el Viejo Rimoldi vivía en el barrio de River y se le inundaba siempre el sótano cuando había sudestada, vivía ahí a 3 cuadras de la Cacharri. Es el colmo del geólogo vivir en un barrio que se te inunde. Y después conozco otro geólogo, Carlos López, de Bariloche, que se compró una casa bárbara en el faldeo del Cerroto, para que conozca
Bariloche es una zona muy bonita, en la zona donde está el teleférico del Cerroto, cerquita. Sí. Y cuando compró tenía un lote muy lindo y no se dio cuenta que tenía un arroyo. Que le pasaba un arroyo, un chorrillo por la casa. Y cuando vino la primera tormenta se le inundó el campo. Se le inundó todo el tema. Claro. Y se quería matar, porque aparte es un geólogo buenísimo, un muy buen tipo, y dice, me di cuenta que tenía un arroyo en el fondo. No sé, era un efímero, ¿no? Obviamente, lo que va a comprar una tapa seca. Así que bueno, hay que tener cuidado. Bueno, esas son las cuestiones, las características climáticas. La geológica. Los materiales superficiales son poco permeables, en general. ¿Sí? Si bien son materiales sueltos, son poco permeables. Son, como ustedes saben, ¿no? Es loes, ¿no? El suelo formado por loes. O sea que si bien el A puede ser un poquito más permeable, porque son franco-arenosos, el B, abajo está el BT, está el argílico enseguida. así que son suelos muy permeables, de muy lenta permeabilidad. Muy bajas pendientes regionales, por lo cual el agua se encharca enseguida y no corre. Amplias planicies aluviales, especialmente en el caso, por ejemplo, del Reconquista, del Luján y del Matanza Riachuelo, en el tramo inferior de esos ríos. Piensen ustedes que están modificados, eran originariamente estuarios durante la ingresión marina al océano. ¿Sí? Por ejemplo, toda Avellaneda no es una planicie aluvial en realidad del río Matanza Riachuelo, es un viejo estuario, con lo cual el relieve se parece más al del estuario, o sea que es una zona plana, con freática alta, muy amplia, o sea que por eso se inunda tanto toda la zona de Avellaneda y la zona sur de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Porque en realidad no es una geoforma fluvial, no es la planicie aluvial del Matanza de Riachuelo, es el viejo estuario del Riachuelo. Lo mismo le pasa a Luján y a Reconquista. Pero en el caso del Matanza de Riachuelo está como camuflado, porque al estar la ciudad arriba no se da cuenta. Pero el barrio de La Boca, por ejemplo, está en el antiguo estadio del Matanza Riachuelo, no en la planicie aluvial del Matanza. ¿Se entiende? Piñeiro, por ejemplo, la sede de Piñeiro está sobre el antiguo estuario. Eso sigue, 2 minutos. esa geoforma, sí, bueno, esa geoforma se va angostando y recién termina a la altura del puente de la Noria. O sea que la mayor parte de Avellaneda que se inunda y la zona sur de Capital en realidad es el viejo estuario, no es una geoforma fluvial. Bueno, como resultado también de los procesos, una red de drenaje no muy integrada, pobremente integrada, o sea que los excedentes se evacúan lentamente, y un alto nivel freático, por zonas donde realmente el nivel freático aflora. Ahí, por ejemplo, en Piñeiro, como hemos visto cuando hicieron Pocito, el agua está a menos de 1 metro, todo el tiempo. O sea que no hay ninguna capacidad de almacenamiento. Es el nivel natural del nivel freático es alto. En la zona de la sede de España está entre 1,50 m. Así que bueno, esas serían las causas naturales. Ahora, cuando volvemos a entrar, entramos con las antrópicas. ¿Les parece? Muy bien. Dale. Bueno, cortamos un cachito.